Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mis estimados alumnos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente en esta ocasión el profesor Adeilton Salinas Díaz, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Nada, pues vamos a continuar con la programación de los temas que hemos venido teniendo en cuenta durante los videos anteriores. Así que nada, chicos, estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de secundaria, pues vamos a continuar con la secuencia temática de todas nuestras sesiones que hemos venido pues realizando. Así que en esta ocasión hablaremos sobre fonética y fonología. ¿Okay? Para ello, como siempre lo venimos realizando, vamos a presentar un documento muy importante que va a servir de ayuda y que sobre todo va a servir de, bueno, de estrategia para poder aprender y de esa manera pues mis estudiantes comprender muchísimo mejor el tema. Para ello vamos a empezar a hacer una breve introducción, un breve preámbulo acerca de qué consiste este tema y de qué palabras o de qué voces griegas provienen. Muy bien, atentos, empezamos de esta manera. Fonética es un término, bueno, fonética y fonología son dos conceptos muy, quizá muy tediosos hoy en día estudiarlo, porque muchos autores inclusive lo confunden. Muchos autores manifiestan de que son dos términos iguales, y en realidad eso es falso, pues no, porque lo correcto es decir de que fonética y fonología son dos conceptos distintos, que tienen dos objetos de estudios, que tienen, perdón, objetos de estudio distintos, pero que a la misma vez se complementan. ¿Okay? Por ejemplo, ambos, tanto fonética como fonología, vienen a ser digamos, ramas de la ciencia, de la ciencia de la lengua, que es la lingüística. ¿Estamos? Entonces, tanto fonética es una rama de la lingüística que se encarga de estudiar los sonidos exclusivamente del habla, mientras que la fonología, por otro lado, viene a ser aquella rama de la lingüística que se encarga de estudiar los sonidos exclusivamente y estrictamente de la lengua. Fonología, entonces, esa lengua, como fonética, esa habla. Perfecto. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Muy bien, para ello vamos a ir entonces explicando acerca de cómo se articulan estos sonidos al momento que nosotros pues emitimos juicios, opiniones, oraciones, proposiciones, etc. Para ello vamos a presentar un documento importantísimo que tiene que ver básicamente con el tema. Bien, asimismo también es necesario recordar de que no es lo mismo hablar de fonema que de fono, ¿ok? El fonema viene a ser lo que viene a ser las unidades mínimas sin significado, unidades mínimas distintivas sin significado, que solamente lo tenemos aquí en nuestra cabecita. Está de forma psíquica, de forma latente, de forma virtual, de forma abstracta. ¿Y cuando entonces se materializan estos sonidos que lo tenemos aquí en nuestra cabecita a través de los fonos? Entonces, los fonos vienen a ser sonidos, viene a ser la materialización objetivamente del fonema. Es como, por ejemplo, cuando tú quieres decir algo a otra persona, pero no te atreves a decirlo, solamente lo retienes aquí en tu cabeza. Aquí, entonces, lo mantienes solamente como fonemas, ¿ok? Como fonemas, de forma psíquica, de forma interna, de forma abstracta, de forma virtual, de forma latente en tu cabecita, en tu cerebro. Pero cuando te atreves, tienes la osadía, la valentía de decirlo o de expresarlo, de manifestarlo, entonces lo haces a través de fonos. ¿Y qué son los fonos? Son los sonidos articulados, los sonidos concretos, los sonidos objetivos. Entonces te pregunto lo siguiente, mi estimado alumno, ¿a cuál de los dos yo puedo grabarlo? Con mi celular o con una cámara, etcétera. ¿A los fonemas o a los fonos? Verdaderamente que ya me respondiste, a los fonos, porque los fonemas solamente lo tengo aquí internamente, en mi cabecita, en mi cerebro, en mi mente, mientras que los fonos lo expreso, lo emito, etcétera. ¿Estamos? Entonces, he ahí más o menos la diferencia crucial que podemos ir detallando en este aspecto. Fonética es a dónde? Fonética es igual a fonos, que son los sonidos de la lengua, perdón, del habla, mientras que fonología tiene que ver con los sonidos de quién? De la lengua. Perfecto, está ahí mis estimados alumnos. Pasamos al toque a ver el Word que he preparado para poder, para esta sesión, mis estimados alumnos. Bien, veamos. Entonces, rápidamente aquí. A ver.
Listo, aquí lo tenemos. Perfecto. Fonética. Fonética, mis estimados alumnos. A ver, vamos a hacer una breve introducción, como ya lo venía realizando, pero aquí es necesario tomar en cuenta todos los detalles que he colocado para poder sistematizar mejor los conocimientos. Si varias personas pronuncian la palabra tren, ojo, la palabra tren, por ejemplo, se notarán las diferencias en la pronunciación más o menos marcadas. Eso es desde luego que sí. Todos no vamos a pronunciar de forma exacta, de forma igual, esta palabra tren. Por eso dice, se notarán diferencias en la pronunciación más o menos marcadas. La T, ojo, sonará más o menos enérgica. La R vibrará más o menos. Incluso si la misma palabra incluso si la misma persona, ojo, pronuncia la palabra en situaciones diferentes, se notarán variaciones, ¿ok? Estas variaciones perceptibles al oído, nuestro aparato auditivo, que es el oído, se notarán mucho más si si utilizamos aparatos especiales, ¿okay? Aparatos tecnológicos, etcétera. Esta realización física de la T o de la R es lo que llamamos fonos. Los fonos, no olvidemos que es la materialización del fonema. Es el sonido propiamente dicho del fonema. Es la expresión concreta, es la expresión real, es la expresión objetiva, es la expresión material del fonema. Por eso dice, los fonos son los sonidos de una lengua que son innumerables, tantos como hablantes e incluso tantos como empleos hace de ellos cada hablante. Entonces los fonos son expresiones, son sonidos innumerables, son ilimitados. ¿Estamos? No son limitados. Muy bien. Definición rápidamente de fonética. Es una rama de la lingüística, ya lo venía adelantando, que se encarga de estudiar los sonidos exclusivamente del habla, a través de los fonos, puesto de que la fonética se sustenta en los fonos, porque son los sonidos, ojo, no se olviden, los sonidos. Veamos qué es un fono, veamos qué es un fono. Un fono. La mínima unidad de estudio de la fonética es el fono. Subrayamos esa parte, por favor. La mínima unidad de estudio de la fonética viene a ser ¿qué? El fono. Entonces, cuando te pregunten en un examen, ¿cuál es la mínima unidad de la fonética? El fono. ¿Estamos? La mínima unidad, el fono. Y se acabó. Y es simbolizado entre corchetes. Esto es importante. Profesor, entonces, ¿cómo yo lo represento al fonema? Al fonema lo represento a través de barras, a través de un slash, ¿ok? Mientras que a los fonos yo los represento o los simbolizo a través de corchetes, para no confundirlo. Muy bien, es la materialización de un fonema concreto, mira aquí, es la materialización de un fonema concreto. Te dije que los fonemas los tengo aquí, ¿ok? En mi mentecita, en mi cerebrito. La imagen acústica, digamos, la imagen acústica, mientras que el fono es la expresión real, la expresión objetiva, concreta, ¿okay? Lo que lo puedo grabar, lo que lo puedo filmar. Mira, se da en el nivel del habla y su repertorio es ilimitado. Se da a nivel del habla y su repertorio es limitado o ilimitado. Ilimitado. Es también, entonces, es de un repertorio amplio. Bien, veamos el aparato fonador. Cuando nosotros hablamos del aparato fonador, es necesario también tener aquí en cuenta de forma paralela al aparato auditivo. El aparato fonador se refiere a todos los órganos que van a intervenir en la articulación de los sonidos, mientras que el aparato auditivo viene a ser el oído, ¿no? Por donde nosotros vamos a recepcionar esos mensajes que han sido articulados o que han sido emitidos por una persona. Veamos entonces el aparato fonador. Es el conjunto de órganos que produce una serie de sonidos, ya lo dijimos. Existen tres grandes grupos de órganos que intervienen en la producción de un sonido articulatorio. Esto es importante. La A dice lo siguiente, la cavidad infraglótica. Cuando nosotros hablamos de la cavidad infraglótica, nos referimos básicamente aquí a lo que son los órganos de respiración. Y como tú ya lo sabes, en los cursos de anatomía que tú en Ciencia, Tecnología y Ambiente, que sé yo, creo que es un curso que también te enseñan acerca del aparato, de todo el aparato del ser humano, o sea, distintos aparatos del ser humano, entonces tú ya lo sabes. Bien, veamos, los órganos de respiración. ¿Cuáles son en primer lugar?
el diafragma, que está por aquí, pues de la caja torácica. Luego encontramos los pulmones, la parte de atrás, de la espalda. Luego encontramos los bronquios y la tráquea. Entonces son aquellos órganos exclusivamente que me van a servir a mí, ¿para qué? Para poder realizar ese proceso de articulación y también ese proceso de recopilación de aire, digámoslo de esa manera, para poder emitir sonidos, palabras, ideas, pensamientos, etc. Muy bien, la primera entonces, cavidad infraglótica, órganos de respiración, pulmones, diafragma, bronquios y tráquea. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pasamos luego, cavidad laríngea. Luego lo vamos a ver en el gráfico. Primero quiero explicarte la teoría. Cavidad laríngea. ¿A qué se refiere? Laringe, ya te lo dije, la laringe tiene que ver básicamente aquí con los órganos de fonación. ¿Y cuáles son los órganos de fonación? No te olvides que tenemos aquí a la laringe, ojo, la laringe aquí, y acá parte el aire de aquí de la laringe aquí está, mira, ve, aquí, la faringe está detrás, más arriba, ¿ok? Y el esófago, profe, el esófago está detrás de la laringe, ¿estamos? Muy bien, encontramos la cavidad laríngea, órganos de fonación. Laringe, cuerdas vocales y glotis. ¿Qué son las cuerdas vocales, profesor? Las cuerdas vocales son tendones vibrantes, ¿ok? Tendones vibrantes que lo encontramos por aquí, mira, aquí más o menos. ¿Estamos? Muy bien. Y la glotis está un poco más arriba de las cuerdas vocales. Y luego tenemos la cavidad supraglótica. La cavidad supraglótica tiene que ver básicamente con los órganos de articulación. ¿Y cuáles son los órganos de articulación? La faringe, el velo del paladar. El velo está aquí en la parte posterior del paladar, junto a los alvéolos y el paladar, valga la redundancia. Encontramos la lengua, encontramos los labios, encontramos la cavidad bucal y nasal. Entonces, para esto tenemos el aparato fonador, se forma de tres aspectos, o de tres, digamos así, de tres grandes grupos. La cavidad infraglótica, la cavidad laríngea, la cavidad supraglótica. La cavidad infraglótica, la cavidad laríngea y la cavidad supraglótica. ¿Cuáles? Dentro de la cavidad infraglótica nosotros encontramos aquí a quiénes. Aquí encontramos aquellos órganos que permiten la respiración del ser humano. ¿Cuáles son? Los pulmones, los bronquios, la tráquea y también el diafragma. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Luego vamos bajando, encontramos la cavidad laríngea, encontramos aquí a los órganos de fonación, a los órganos que brindan el sonido de las palabras. Por ejemplo, aquí encontramos a la laringe, a las cuerdas vocales y al glotis. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos grupos tiene distintas funciones, ¿ah? Sepamos diferenciarlo ahí. Y finalmente la cavidad supraglótica, aquellos órganos que van a generar la articulación de las palabras propiamente dicho, la consolidación de las palabras. ¿Cuáles son esos órganos? Son los órganos de articulación. Encontramos aquí a la faringe, encontramos al velo del paladar, encontramos a la lengua, a los labios, a los dientes, a la cavidad bucal, a la cavidad nasal, etc. Entonces, mira, ¿de dónde parte todo? De la cavidad infraglótica, de los órganos de respiración. Desde los pulmones, de aquí parte todo ese proceso de articulación de las palabras. No es que solamente se dé de forma espontánea, ¿no? de nuestro aparato articulatorio. No. Entonces es todo un proceso. Cómo viene articulándose desde los pulmones, ¿ya? Desde los órganos de respiración, pasando por los órganos de fonación y finalmente terminando en los órganos de articulación de las palabras. ¿Okay? Por eso es que muchas veces cuando suelen hablar personas muy rápido, lo que le recomiendan es lo siguiente: articula bien las palabras. ¿Qué significa eso? Articula bien las palabras o vocaliza bien las palabras, que básicamente respete estos procesos que nosotros estamos estudiando. Ahora bien, veamos el gráfico para que te vayas ubicando más con respecto a la explicación. Mira, encontramos la cavidad superglóticas arriba. Encontramos lo que decimos la cavidad nasal, la cavidad bucal, lo que estamos en la cavidad supraglótica o superglótica, la cavidad nasal, la cavidad bucal, la faringe también encontramos allí, etc. Luego vamos bajando la cavidad glótica, que encontramos en la tráquea por ahí, mira. Luego, que tiene que ver básicamente la tráquea, los pulmones, los bronquios, el diafragma, tiene que ver también con la cavidad infraglótica. Cavidad glótica o cavidad infraglótica, lo mismo, ¿ok? Órganos de respiración.
Muy bien. Y luego tenemos la cavidad, pues, infraglótica, que tiene que ver con los bronquios, con los pulmones, con el diafragma. Ahí lo tenemos perfecto en el gráfico. Perfecto en el gráfico. Correcto. Vamos pasando ahora sí las clases de fonos. Las clases de fonos. Cuando nosotros hablamos de fonos, pueden clasificarse de la siguiente manera, mira. Por el punto o zona de articulación, por el modo de articulación y por la acción o velo del paladar. ¿Ok? Entonces, por el punto, zona de articulación, por el modo de articulación y por la acción del velo del paladar o de las cuerdas vocales. Veamos entonces por el punto o zona de articulación. Empecemos por esto. Cuando nosotros hablamos por el punto o zona de articulación, encontramos aquí básicamente a 7 puntos importantísimos. Bilabial, labio dental, interdental, dental, alveolar, palatal y velar. Bilabial, labio dental, interdental, dental, alveolar, palatal y velar. Entonces son los 7 puntos que nosotros vamos a estudiar dentro del punto zona de articulación. Entonces, ¿de qué se encargan cada uno de estos? Veamos, bilabial se produce cuando el cierre, se produce con el cierre entre los labios inferiores y superiores. Profesor, ¿cuáles son los labios inferiores y superiores? El labio inferior es esto, mira. El labio superior es esto, la parte de arriba. Estamos, entonces, aquí te dice que cuando se produce cuando se cierran o se rozan o se mantienen en contacto, una aproximación de estos dos labios. Por ejemplo, pronunciemos la consonante B, 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 B. Vemos entonces que ambos labios, tanto inferiores como superiores, van a rozar, van a chocar, ¿ok? Entonces, lo comprobamos que sí es cierto. Por ejemplo, M, 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 la consonante P, 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 P. Vemos rápidamente que sí cumple con esta función, ¿ok? Bilabial. El roce, el contacto, el choque que existe entre los labios inferiores con los labios superiores al momento de pronunciar ciertos fonos, ¿ok? Ciertas consonantes o ciertas vocales. Bien, vayamos con el labio dental. ¿Qué significa labio dental? Aquí va a intervenir tanto el labio con los dientes, ¿ok? Con los incisivos inferiores o incisivos superiores. ¿Qué son incisivos inferiores e incisivos superiores, profesor? Los incisivos inferiores son los dientes de la parte de abajo, de la parte inferior, mientras que los incisivos superiores son los dientes de la parte de arriba, ¿ok? De la parte de arriba. De la parte de arriba. Veamos, labio dental. El labio inferior, ojo, ya sabes cuál es tu labio inferior, se acerca a los bordes de los incisivos superiores. Ya sabes cuáles son los incisivos superiores, cuáles son la parte de esta, mira, la parte de arriba. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice, el labio inferior se acerca a los bordes de los incisivos superiores. Pronuncia la consonante F. F, 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 F. El labio inferior choca o roza ¿con quién? ¿Con tu labio superior? No, con los dientes superiores, con los incisivos superiores de arriba. ¿Ok? Por eso decimos labio dental. Muy bien. C, interdental. Inter, ¿qué significa? Eso ya me había explicado un profesor de razonamiento verbal, profe. Y significa inter, entre dientes. ¿Ok? Entonces aquí más o menos tiene que ver, profe, con un roce, con un choque de los dientes de la parte de arriba con los dientes de la parte de abajo. Podría ser. ¿Ok? En el momento de la emisión de ciertos fonos. Veamos. Entonces, interdental. El ápice de la lengua. ¿Cuál es el ápice de la lengua? La parte de acá. La parte puntual, la punta de la lengua, entonces, se llama ápice. Muy bien, veamos, el ápice de la lengua empuja, entre comillas, ojo ahí, entre los bordes de los dientes. Empuja entre los bordes de los dientes, tanto de los dientes de arriba como los dientes de abajo, superiores o inferiores. Ahí lo especifica muy bien. Ahora, este fono se produce a través del ceseo, la S, 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 S. Mira, empuja como si tu lengua, más o menos la punta de la lengua o el ápice de la lengua, como si empujara a ambos, a los bordes de los dientes superiores o inferiores. Pronuncia S, 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 S. El famoso ceseo, ¿ok? El famoso ceseo. Lo vamos a hablar más adelante. Dental, dental. El ápice de la lengua contacta con la cara interna de los incisivos superiores. ¿Cómo así? La cara interna de los incisivos superiores. Ya me mató, profe. Fácil, mira. La cara interna, ya sabes cuáles son los incisivos superiores. La parte de arriba, los dientes de arriba.
La parte externa de los incisivos superiores son esta, mira, que tú logras verlo cuando sonríes. Esta, la parte externa. ¿Y cuál es la parte interna? Lo que está por detrás. ¿Estamos? Lo que está por detrás. Entonces, lo que te dice aquí es que el ápice de la lengua, o sea, la punta de tu lengua, va a rozar con la parte interna de los incisivos superiores. Dice, el ápice de la lengua contacta con la cara interna de los incisivos superiores. Ejemplo, pronunciemos, por favor, la consonante D. D. La punta de la lengua choca con la parte interna de los dientes superiores. Muy bien. O por ejemplo también la consonante T. Lo vemos claramente. Muy bien, vamos pasando con el alveolar. Alveolar aquí, los alvéolos. Los alvéolos están cercanos al paladar, en la parte superior de la cavidad bucal, ¿ok? Muy bien, junto también ahí encontramos a los velos. Muy bien, son órganos de la articulación, ya lo hemos visto arriba. El alveolar, el ápice de la lengua, ojo, el ápice ya lo sabes que la punta de la lengua viene o contacta con los alvéolos de los incisivos superiores, los alvéolos de la parte posterior que está cercano al paladar. Tú sabes cuál es tu paladar. Muy bien, pronunciemos la consonante R. R. ¿Ves que la punta de tu lengua rápidamente roza o choca o se pone en contacto con el alvéolo de la parte posterior de tu paladar? L, N. Muy bien. Por eso es de suma importancia y es muy, pero muy importante pronunciar. La pronunciación es crucial para poder estudiar este tema de fonética y fonología. Muy bien, pasamos al punto de palatal. Palatal, ¿qué significa? El predorso de la lengua. Ojo, aquí hay un punto importante que debes saber y que quizá ya algunos de ustedes lo saben. La lengua se divide, la lengua es cierto que es un órgano vital para la pronunciación, pero también se divide en partes importantísimas. Por ejemplo, la punta de la lengua se le conoce como ápice. Ápice. Mientras, ¿cuál es el dorso de la lengua? Esto, mira, la parte media más o menos. ¿Y cuál es el postdorso? La parte de atrás. El postdorso de la lengua, la parte de atrás. ¿Y cuál es el predorso? El predorso es la parte de acá, mira, un poco más afuera, ¿ok? Un poco entre el ápice y el dorso de la lengua, ¿ok? Muy bien, por eso acá dice lo siguiente palatal. El predorso de la lengua toma contacto con el paladar, ya sabes cuál es tu paladar. Pronunciemos la ñ. Ñ. ¿Ves claramente entonces cómo se pone en contacto tu predorso de la lengua? ¿Con quién? Con el paladar. Se cumple perfectamente. L. Muy bien. Ahora, velar, los velos. Los velos están cercanos también al paladar y a los alvéolos. Cuidado ahí, por favor. El dorso de la lengua toca, el dorso, ya sabes cuál es el dorso, la parte mediana más o menos de la lengua. El dorso de la lengua toca el velo del paladar. Toca el velo del paladar. X. ¿Ok? Muy bien. De esa manera entonces tiene que ver básicamente con el punto, con la zona de articulación. Con el punto o zona de articulación. ¿Ok? Que tiene que ver básicamente con la cavidad bucal, con la cavidad nasal, etc. Ahora pasamos con el modo de articulación. El modo de articulación encontramos aquí a 5 puntos importantes. El modo de articulación. Cuando nosotros hablamos del modo de articulación, es importante conocer aquí que se dividen en oclusivas o también llamado explosivas, se dividen también en fricativas o continuas, también se dividen en africativas o semi-oclusivas y laterales y vibrantes. ¿Ok? Veamos lo primero, que es oclusivas o explosivas. ¿En qué consiste esto, profe? ¿Cómo así que se llama oclusivas o explosivas? Consiste en que cuando tú pronuncias o articulas una determinada consonante, ¿qué es lo que pasa? O vocal, es que explota, ¿ok? Se retiene el aire por un instante en todos los órganos de tu articulación, se retiene, se obstruye totalmente el aire por un instante, momentáneamente, para que luego explosione, Veamos, por ejemplo,
oclusivas y explosivas. Son los fonos producidos cuando se pone un cierre total de la salida a la salida del aire. Te lo dije, un cierre total, ¿ok? De forma momentánea para que luego explote. Veamos. P, P, P. Cierro totalmente la boca de forma momentánea, de forma breve, para que luego explosione. P, P, P. Otro. T, T, T. K, K, K. B, 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 B. D, D, D. G, 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 G. ¿Te das cuenta entonces cómo se cumple? Que estas son consonantes oclusivas o explosivas. ¿Por qué, profe? Porque producidos o se produce cuando se cierra de forma breve, de forma momentánea, todo el aire en nuestra boca, en nuestros órganos de articulación, para que luego pueda ser emitido de forma explosiva, de forma oclusiva. Muy bien. Pasamos al punto B, que son fricativas o continuas. ¿Qué significa fricativas o continuas? Frican. Veamos aquí. Se produce cuando el cierre aquí no es total, ¿ok? Sino aquí es parcial. Es una parte nada más. Si en oclusivas o explosivas el cierre de la boca era total, aquí lo que concierne a fricativas o continuas son ¿qué? Son parciales. Son solamente una parte, ¿ok? Veamos aquí entonces. Y el aire sale por una pequeña abertura en el punto de articulación. En el punto de articulación. Veamos. F, 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 F. Es solamente una parte en donde el aire sale por la otra, ¿ok? Veamos. S, X, 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 Y, 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 Y. Entonces, solamente la obstrucción del aire en nuestros órganos de articulación es parcial, porque por la otra parte, por el otro orificio, sale el aire con total normalidad en la pronunciación de estas consonantes. Veamos la C. Africadas o semi-oclusivas. El cierre es también parcial, pero a diferencia de las fricativas o continuas, ojo, antes de ello se produce un cierre total, ¿ok? Aquí el cierre es total, aquí el cierre es parcial, pero la diferencia es que antes de producirse ese cierre parcial de la boca, ¿qué es lo que pasa? Hay un cierre total. Veamos aquí entonces, la che, 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 ¿ok? La che, muy bien. Laterales, laterales. El cierre de la boca es incompleto. La salida del aire continúa, pero esta se desplaza por los lados de la boca. Laterales, como su propio nombre lo dice, por los lados. Laterales, lados. El aire se desplaza, la boca, el cierre de la boca es incompleto, puesto que el aire va a salir por los lados, por los laterales de la boca. Al pronunciar la consonante, por ejemplo, L, 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 L. El aire sale por los laterales. Y vibrantes, profe, ¿por qué? Porque durante la articulación, durante la pronunciación, el paso del aire se interrumpe momentáneamente. Entonces, dice aquí, el ápice de la lengua o la úvula vibra una o varias veces. Puede ser vibrante simple, o múltiple, Puede ser vibrante simple, o múltiple, o o o R. ¿Estamos de acuerdo ahí? Perfecto. Durante entonces las vibrantes, durante la articulación o la pronunciación, el paso del aire se interrumpe momentáneamente. Se interrumpe momentáneamente. Entonces, el ápice de la lengua o la úvula vibra una o varias veces. Puede ser vibrante simple o vibrante múltiple. Veamos aquí entonces, aquí dice, el ápice de la lengua va a vibrar o la úvula vibra una o varias veces. Pronuncia la R, por favor. R. La punta de la lengua vibra, ¿sí o no? Vibra. R. La articulación, o sea, el paso del aire se interrumpe. ¿Para qué? Para que pueda generar la vibración del ápice de la lengua al momento que yo pronuncio la consonante R o doble R. R. ¿Vibra, sí o no? R. El ápice de la lengua vibra. La punta de la lengua vibra al momento que yo pronuncio esta consonante. Por eso es que lo llamamos vibrante.
Muy bien, de esa manera pasamos al tercer punto que tiene que ver con acción del velo del paladar o la acción de las cuerdas vocales. Veamos, son los sonidos consonánticos del español, pueden ser nasales o orales. Esto es papayita, mira. Esto tiene que ver básicamente con los sonidos, si son emitidos o son exhalados por las fosas nasales, o sea, por la nariz, o bien sean por la boca, orales. Veamos por la nariz, por favor, para este punto quiero que te tapes las fosas nasales, para que compruebes verdaderamente que esta función sí se cumple. Nasales, interviene la cavidad meramente nasal. Me doy cuenta claramente que el sonido solamente sale por la nariz. N ahora, pasemos con la siguiente, por favor. N. El sonido solamente es diluido, ¿por dónde? Por las fosas nasales. La otra. Vemos claramente que el sonido de la ñ al momento que yo lo emito es producido, es exhalado, es transmitido o es emitido exclusivamente ¿por dónde? Por las fosas nasales, por la nariz. Muy bien. Orales, las demás consonantes que aparte de estas tres que son nasales, son exclusivamente producidas por la boca. Como por ejemplo, cúbrete por favor nuevamente las fosas nasales, las fosas de tu nariz. Ahora pronuncia la P. P. Interrumpe, no interrumpe. No interrumpe para nada. Nos damos cuenta de que el sonido solamente es exhalado, es emitido por la boca, de forma oral. La T. P, L, O, P, Q. ¿Ok? Rápidamente nos damos cuenta de que las demás consonantes, a excepto de la M, la N y la ñ, son ¿qué? Orales. Las demás son nasales, solamente estas tres. Muy bien, aquí en esta imagen nos vamos a dar cuenta rápidamente que en este gráfico, cuáles son esos órganos que van a influir, digamos, en este proceso de articulación de los términos, de las palabras. Veamos, por ejemplo, aquí en la parte primera tenemos la cavidad nasal, que viene a ser las fosas nasales, la nariz, el alveolo, que está cercano al paladar, más o menos, la nariz, encontramos los labios, encontramos los dientes, los dientes o incisivos superiores e inferiores, los labios superiores e inferiores, encontramos el ápice de la lengua, que vendría a ser la punta, aquí lo vemos claramente, el cuerpo de la lengua, ya el cuerpo de la lengua, mira, aquí lo vemos, es viscosa, ya, es voluminosa, el glotis está más o menos por aquí, en paralelo a la laringe, más o menos a las cuerdas vocales, ¿ya? Muy bien, mira, las cuerdas vocales están en paralelo, en la parte superior, la laringe está por ahí cercana, también aquí lo vemos en el gráfico. Luego vamos ascendiendo a la cavidad faríngea, la faringe está un poco más arriba de la laringe, el dorso de la lengua está por aquí, lo ves claramente, la cavidad bucal, ¿ok? Y el paladar lo encontramos por aquí. Entonces, con ese gráfico, espero que te ayudes un poco, mucho más a entender este tema, porque en realidad es un tema muy complicado, hasta cierto punto de comprenderlo. Pero, desde luego, espero que haya quedado claro. Ahora sí vamos a pasar a la práctica para que podamos terminar de forma satisfactoria esta sesión transmitida por este video. Veamos, verificando el aprendizaje. Los fonos son de repertorio, ¿qué dijimos? ¿Limitados o ilimitados? Ilimitados, porque son amplios. ¿Y pertenecen al plano de quién? Habla. Al plano del habla, porque la fonética, ojo, se sustenta en los fonos. Y la fonética es una rama de la lingüística, dijimos, que se encarga de estudiar ¿a quién? ¿A la lengua o al habla? Los sonidos del habla. La fonología se encarga de estudiar a los sonidos de la lengua. Muy bien, la alternativa es la B. Pasamos a la 2. Fonética estudia las cualidades articulatorias del sonido. Las cualidades articulatorias del sonido del habla, eso lo hemos dicho. No es una característica del fono, no es una característica del fono. ¿El fono es la materialización de un fonema? Por supuesto que sí. ¿Se da a nivel del habla? Por supuesto que sí. ¿Son ilimitados? Son de repertorio ilimitado. Es un repertorio abierto también, puede decirse de esa manera. ¿Se representan entre corchetes? Por supuesto que sí, los fonemas se representan en barras o en slash, como tú sueles llamarlo. Entonces la respuesta correcta aquí vendría a ser la E, se da a nivel abstracto. ¿Quién solamente se da a nivel abstracto? Los fonemas, que lo tengo aquí psíquicamente en mi cerebrito, pero de forma concreta, de forma material, se da ¿quién? El fono o los fonos.
Perfecto, pasamos a la 4 entonces. La unidad mínima de la fonética es el fono, ¿ok? Entonces, esto es un punto importante que nosotros debemos tener en cuenta aquí, que la unidad mínima de la fonética es el fono. Se lo hemos dicho al inicio. Señala qué rasgo articulatorio no corresponde a la clasificación de fonos. ¿Qué rasgo articulatorio no corresponde a la clasificación de fonos? Los fonos se han clasificado en el punto o zona de articulación, en el modo de articulación y en la acción del paladar o también en la acción de las cuerdas vocales. ¿Okay? Lo que aquí no corresponde es la acción de la epiglotis. Eso no corresponde. Los fonos B, D, G, según el modo de articulación según el modo de articulación, se caracterizan por ser oclusivos o explotan al momento que yo lo pronuncio. ¿Por qué? Porque acá se cierra total, de forma momentánea, de forma breve, la boca se cierra total. ¿Okay? La cavidad bucal se cierra completa para que luego al momento de emitir el sonido, al momento de pronunciar una consonante, pueda que explosionar. Muy bien, por ejemplo, B, D, G. Muy bien, ahí lo vemos claramente. Por el punto de articulación es una consonante labiodental. ¿Qué significa una consonante labiodental? Que el labio inferior dijimos que va a chocar ¿con quién? Con la parte inferior, con la parte interior de los dientes superiores. F, 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 F. Un claro ejemplo. A ver, pasamos aquí a la 8. La 8, todo está sencillo. No pertenece al modo de articulación. No pertenece al modo de articulación. ¿Quiénes pertenecen al modo de articulación? Oclusivas, fricativas, africadas, laterales. Pero ¿quién no pertenece al modo de articulación? Las bilabiales. Las bilabiales pertenecen, lo hemos visto en la clasificación de los fonos, aquí al punto zona de articulación. Muy bien. ¿Qué tipos de fonos son? B, M, P, según el punto o zona de articulación, bilabiales. ¿Por qué? Porque permiten el roce, el contacto al momento de la pronunciación del labio inferior con el labio superior. Bilabiales. La 10, la consonante el, según el punto de articulación o zona de articulación, es alveolar y lateral. Y según su modo es lateral. Según la acción de las cuerdas vocales, según la acción de las cuerdas vocales, las sordas se articulan sin vibración. Así es. Ojo, aquí hay un tema importante, chicos. A ver, las vocales todas son sonoras, ¿ok? Todas las vocales A, E, I, O, U son sonoras. ¿Estamos de acuerdo? Todas las vocales son sonoras. Algunas consonantes son sonoras, pero algunas también son sordas. ¿Y cómo, profe, identifico si son sonoras, si son sordas? Por la vibración de las cuerdas vocales. Por ejemplo, al momento que yo digo A, E, I, O, U, ¿vibra o no vibra dentro de mis cuerdas vocales? Por supuesto que vibra. Por ese motivo decimos que son sonoras. Ahora bien, ¿pero qué pasa si no vibraría, profe? Son sordas, pues sí. Entonces vemos que en las consonantes, algunas consonantes son sordas y las demás también son vibrantes. ¿Ok? Entonces, la alternativa correcta de la 11 es la D. Pasamos a la 12. ¿Qué tipo de fonos son T, D, según el punto de o zona de articulación? Son dental, mis estimados. 13. Fono, F, 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 F. Según el modo te dice, el modo de articulación se caracteriza por ser fricativa, fricativa. Muy bien, porque el aire es emitido de forma parcial, ¿ok? De forma parcial. Según el punto o zona de articulación, ¿qué grupo de fonos se articulan ubicando el ápice de la lengua entre los bordes de los incisivos superiores o inferiores? Interdentales, mis estimados, interdentales. Bien, de esta manera vamos pasando ya a la interdentales, ¿dónde estamos? Bien, aquí, interdentales. A la 15, la última, y con esta terminamos. La 15, con esta terminamos. ¿Qué tipo de fonos son? Según el punto de articulación, ¿qué tipo de fonos son? Alveolares. ¿Por qué? Porque al momento que yo lo pronuncio, el dorso de mi lengua va a chocar o va a rozar ¿con quién? Con los alveolos que están cercanos a mi paladar, en la parte superior de mi cavidad bucal. Alveolares, eso lo hemos visto en la teoría. Recuerda que la fonética, entonces, mi estimado alumno, estudia los sonidos del habla desde el punto de vista articulatorio, es decir, sonidos materiales, sonidos concretos, sonidos objetivos, que los puedo grabar yo con un celular, que los puedo filmar, etcétera, al momento que una persona está hablando.
por ejemplo, en una conferencia, si yo quiero grabarlo, ¿no? Justamente aquí, lo que yo estoy haciendo ahorita, en esta clase, vía esta modalidad, virtualmente, ¿ok? Lo estoy grabando. Entonces estoy grabando mis sonidos, los fonos que yo estoy emitiendo para la explicación de esta clase. Se llaman fonos. Fonética, psíquicamente, es parte de que son latentes, son virtuales, son abstractos, porque está en mi mentecita, son en mi cerebrito nada más. Muy bien, de esta manera vamos a culminar, mis estimados alumnos, con la clase del día de hoy, sin antes mencionar de que debemos seguir a partir de lo que uno les da aquí por este medio, ustedes tienen que seguir estudiando, tienen que seguir repasando para que no queden en el aire todos estos conocimientos que uno les brinda, porque teoría y prácticas deben ser dos elementos que van de la mano para que de esa manera podamos ir concretando nuestros conocimientos ya en nuestro cerebrito y no se nos olvide. ¿Ok? Desde luego, pues mucho ánimo y a cuidarnos de esta epidemia que estamos padeciendo, pues no es nada bonito estar encerrados en casa y mucho más por la prolongación de la cuarentena que se ha manifestado hoy día, justamente al mediodía. Hay que cuidarnos, hay que mantener nuestra disciplina y nuestra higiene personal y nada, pues mucho ánimo y hasta la otra sesión. Cuídense.